Ok, no estoy viendo. Deme un segundo, por favor. Lo voy a volver a abrir. Sí, eh, aquí está. Muy bien. Entonces, ahí creo que se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo mi pantalla? Me confirman. Perfecto. Muy bien. Entonces, la idea de la clase de hoy es que podamos salir al menos manejando los conceptos esenciales de costos y finanzas para el desarrollo de un emprendimiento. Inicialmente, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta algunos conceptos que van a ser claves para poder entender la práctica que vamos a desarrollar en la segunda etapa del taller. Nosotros trabajamos en base a dos conceptos fundamentales, los costos fijos y los costos variables. Nuestros costos totales del emprendimiento están dados por la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Es decir, que para yo poder calcular mis costos totales, necesariamente tengo que tener mis costos fijos y mis costos variables. Usualmente estos son calculados por mes. Nosotros hacemos que sea un cálculo normalmente por un mes para que sea mucho más fácil el poder comprender cómo se calcula y cómo se utiliza. Los costos fijos son aquellos que, independientemente del nivel de producción que nosotros vayamos a tener, siempre tenemos que pagar. Y es importante tener una diferenciación de conceptos entre costos fijos y costos variables, porque para cada tipo de emprendimiento puede variar qué es costo fijo y qué es costo variable. No se refiere fijo a que el precio no va a subir en el mercado, no va a ser fluctuante en el mercado. O peor hoy en día, ¿no? Es que todo está subiendo tremendamente. Se refiere que es fijo de acuerdo al nivel de producción, ¿ya? Y ese es el concepto fundamental, que es tanto costo fijo como costo variable de acuerdo al nivel de producción. Es decir, por ejemplo, si yo produzco sándwiches y produzco 10 unidades de sándwich, mis costos fijos van a ser los mismos que si yo produciría 100 unidades de estos sándwiches. Por ejemplo, un costo fijo clásico es el alquiler. Si me va bien hoy día en mi local de venta de sándwich, pucha, voy a tener para poder pagar esos 1.000 bolivianos de alquiler. Pero si me va mal, las ventas han disminuido y no tengo, no sé, el dinerito para poder pagar estos sándwiches, perdón, este alquiler con la venta de los sándwiches, igual tengo que buscar, ya sea de un préstamo, ya sea de sacar de los ahorritos o de algún lado para poder cubrir el alquiler. Entonces, el alquiler es un costo fijo, porque yo sí o sí lo tengo que cancelar. No importa si vendo 1.000 sándwiches o si vendo 10, ese alquiler de los 1.000 bolivianos sí o sí lo tengo que pagar todos los meses. Entonces, a eso se refiere costos fijos. Mientras que los costos variables son aquellos que nosotros tenemos que pagar para poder producir. Es decir, dentro de los costos variables, normalmente nosotros encontramos a lo que se refiere como materia prima, el tema de insumos, el tema de etiquetas, envases, entre otros, que utilizo para poder producir, a diferencia de los costos fijos, que no se ven involucrados dentro de mi proceso de producción, mientras que los costos variables sí. Entonces, a ver, si por ejemplo yo vuelvo al ejemplo de los sándwiches, y si hago 100 sándwiches, voy a necesitar, dentro de la materia prima está el pan, ¿no? Si hago 100 sándwiches, voy a necesitar 100 unidades de pan. Si cada unidad de pan me sale un boliviano, entonces voy a gastar 100 bolivianos en pan. Pero si hago 10 sándwiches, solamente voy a necesitar 10 unidades de pan. Si cada pan cuesta un boliviano, entonces voy a gastar solamente 10 bolivianos, ¿no? Entonces, si mi producción aumenta, mis costos variables también aumentan. Si mi producción disminuye, mis costos variables también disminuyen. Entonces, se refiere variable justamente a eso, a que van a ir variando de acuerdo a cómo varíe mi nivel de producción, ¿ya? Entonces, cuando yo sumo todo lo que yo tengo como costo fijo más todo lo que yo tengo como costo variable en el mes, me da igual a mi costo total. ¿Qué es el costo total? Es el costo por producir una cierta cantidad de las unidades que voy a vender. En el caso del ejemplo que les estoy dando, es el costo total por producir, no sé,
100 sándwiches, por ejemplo. Pero también es importante que nosotros conozcamos o sepamos calcular lo que es el costo unitario. ¿Qué es el costo unitario? Es el valor promedio que a cierto nivel de producción me cuesta a mí producir una unidad del producto o del servicio que estoy ofreciendo. ¿Cómo hago el cálculo de mi costo unitario? Es igual a mi costo total, que ya lo tenía ahí calculado, dividido entre el número de unidades que estoy produciendo ese mes. Les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un costo total, no sé, ahí acá sumando mis costos fijos más mis costos variables por hacer 100 sándwiches, entonces para calcular mi costo unitario voy a dividir todo ese costo total entre los 100 sándwiches que he estimado, ¿no? Y ese va a ser mi costo unitario. Es lo que a mí me cuesta producir una unidad del producto o del servicio que voy a sacar a vender. ¿Por qué es importante conocer el costo unitario? Porque es en base a eso que ustedes van a poder hacer el cálculo del precio al cual venden su producto o su servicio, ¿no? Si mi costo unitario de hacer el pan es un boliviano, entonces el precio al cual yo tengo que vender ese pan tiene que ser más de un boliviano, ¿no ven? Porque al menos tendría que generar un boliviano para poder cubrir lo que yo he gastado. Entonces tiene que ser más de un boliviano para que yo pueda ya obtener ganancias. Y a esas ganancias, en términos del área de emprendedurismo, se denomina margen de utilidad. El margen de utilidad es lo que nosotros normalmente conocemos como ganancia. El margen de utilidad está dado por los ingresos totales menos los costos totales de los productos o servicios que yo he producido durante ese mes calculado, ¿no? Y esa es la ganancia que yo estoy obteniendo en el mes trabajado. ¿Alguna duda o algo que quieran que se les aclare antes de pasar referente a lo que es costo fijo, referente a lo que es costo variable, costo unitario y margen de utilidad? ¿Alguien? ¿Alguna consulta? Pueden dejarla en el chat, pueden levantar la manito. Si les ha quedado claro, pónganme en el pulgarcito por ahí para que yo pueda ver que de verdad me están entendiendo, por favor. Pero Buenas háganme algo. noches. ¿Cómo está? Perdón, Buenas noches. una consulta. Buenas noches. Cuando estamos cancelando el impuesto, ¿esto también pueden ingresar como costo variable? O sea, es un gasto, ¿no es cierto? El pago de impuesto, por ejemplo, por los productos vendidos. Será mi pregunta. Así es como está. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por participar y por la consulta. Dependiendo a qué tipo de régimen nosotros estemos inscritos. Si estamos, por ejemplo, en el régimen general, no va a haber necesidad de que yo lo considere como costo variable, porque ese es un monto en particular que se va pagando todos los meses, ¿no ven? Sí o sí. Entonces es un monto ya definido que yo tengo que pagar todos los meses por haber aperturado un NIT sin emitir factura, ¿no? Entonces, ese monto es fijo, no me varía. Por ejemplo, si es en la cantidad de inversión mínima, es de 22.50 al mes, 45 bolivianos bimensual. Y hacemos un cálculo de 22.50 todos los meses. Entonces, eso se incluiría como costo fijo. Sin embargo, si yo estoy emitiendo factura, entonces yo tengo que hacer el descargo de todas las ventas que estoy teniendo y ahí ya se consideraría como costo variable porque ahí va a ir subiendo a medida que yo vaya vendiendo más, ¿no? Mientras yo más venda, más impuestos voy a tener que pagar porque tengo que facturar más. Mientras menos venda, menos impuestos voy a tener que pagar. Pero ¿qué se suele hacer en estos casos normalmente? Cuando nosotros hacemos ya al final el cálculo de las utilidades, aumentamos el 16%, que es el 13%, digamos, del RC-IVA y el 3% del IT. Entonces, aumentamos ese 16% al precio total o al precio que ustedes vayan a calcular al final para que ese 16% sea prácticamente cancelado por el cliente, ¿no? Para que a nosotros lo único que tenga que incurrirnos dentro de nuestros costos sea lo que yo tengo que pagar, digamos, mes a mes sí o sí por estar funcionando como empresa, que ya se consideraría como costo fijo, más no variable. Entonces, es la manera que se realizan este tipo de cálculos para que no vaya a influenciar mucho en el precio, porque si no, nuestros precios se inflarían tremendamente y no seríamos nada competitivos en el mercado. Entonces, ese 16% se lo aumenta después al precio que nosotros estamos poniendo. Normalmente sacamos dos tipos de precios, el con factura y el sin factura, entonces ahí ya va a contribuir a esto. No sé si aclaré la duda por ahí, Juan Carlos. Y muchas gracias. Sí. Perfecto, no, no hay por qué. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, muy bien. Perfecto, entonces continuemos.
Parte de lo que vamos a ver más adelante es el desarrollo de un Excel que les va a permitir hacer el cálculo de este tipo de costos de una manera un poquito más sencilla que si lo haríamos a mano, ¿no? Entonces, ya está con fórmulas y demás. Y lo que vamos a ir viendo ya cuando aperturemos ese Excel, lo estoy mostrando ahorita aquí más o menos para que se vayan dando idea de qué es lo que vamos a ver después. Dentro de los costos fijos hay que tener en cuenta, decíamos, todos los costos que obligatoriamente se deben cancelar estando produciendo o no, produciendo poco o produciendo mucho. Dentro de los costos fijos o de algunos costos fijos se podrían considerar los siguientes. Ojo aquí, no para todos los emprendimientos. Estoy generalizando un poquito, porque vuelvo a lo que les decía en un inicio. No para lo que a algunos emprendimientos se considere costo fijo, para otros también lo va a ser. Hay para tipos de emprendimientos que puede considerarse costo fijo algo que para otros emprendimientos llega a ser costo variable. Entonces, en ese tipo de casos, yo por eso les digo siempre, introduzcanse primero en el concepto para que de acuerdo al rubro de su emprendimiento ustedes puedan determinar si es o costo fijo o si es costo variable. Dentro de algunos costos fijos que podríamos mencionar, el tema de material de escritorio, el poder designar un monto fijo al mes para hacer la adquisición de todo tipo de material de escritorio, sueldos al personal administrativo, por supuesto, ¿no? Si es que yo contrato a alguien de manera mensual y, bueno, ya está contratado, tengo que pagarle un sueldo de 2.000 bolivianos, sí o sí tengo que pagarle ese sueldo, ¿no? No importa si me va bien, si me va mal, tengo que pagar ese sueldo a alguien. Normalmente lo que nosotros hacemos con los emprendimientos que están surgiendo es no aconsejar que establezcan un sueldo fijo, sino que se haga el contrato del personal por hora o por producto terminado, para que de esta manera estemos pagando la mano de obra únicamente necesaria para el emprendimiento. ¿Qué pasa si yo pago a alguien un sueldo de 2.000 bolivianos para que esté todo el mes, pero únicamente lo necesito para que me ayude a producir 4 horas al día? Entonces ya le estoy pagando 4 horas de gana, ¿no? Y ya es dinero que yo estoy perdiendo como emprendedor. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es poder intentar hacer que la mano de obra que utilicemos sea o por hora o por producto terminado. Es la recomendación para que nuestros costos sean un poquito más alivianados. Pero en el caso de que alguien me diga, no, yo sí o sí necesito pagar a alguien para que esté 8 horas en la tienda ahí sentado vendiendo lo que quiero producir, va en costos fijos, ¿ya? El tema de pasajes igual podría considerarse como un costo fijo, ¿no? Es decir, un cierto monto ahí que yo pueda destinar todos los meses a cubrir gastos en pasajes. El tema de alquiler, como les mencionaba en un inicio, algún tipo de mantenimiento de maquinarias y equipos que también puede ser, esto igual se tiene que considerar porque a veces nosotros no consideramos el tema de mantenimiento porque decimos, ah, no, no se va a arruinar ahorita, se va a arruinar de aquí a 4 meses, digamos, ¿no? O de aquí a 6 meses. Entonces no se lo considera dentro de los costos, pero si ya después se arruina, ¿de dónde van a sacar ese dinero para cubrir? De su bolsillo y eso ya es pérdida para ustedes. Entonces también se tiene que considerar. Nosotros lo que hacemos normalmente es, por ejemplo, si es que yo estimo que mi, no sé, mi máquina de costura tiene que hacer un mantenimiento cada 3 meses, entonces, lo que hago para trasladarlo a este cuadrito, que este cuadrito es por un mes, es dividir ese monto entre tres y ese traerlo aquí, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, a mí me cobran 60 bolivianos por hacer el mantenimiento de la maquinaria. Entonces, lo que voy a hacer es dividir esos 60 entre los 3 meses y 20 bolivianos voy a poner en estos costos fijos que son de el mes. Entonces, ya a medida que yo vaya funcionando mi emprendimiento, vayan pasando los meses, yo ya sé que al cabo de 3 meses tengo ahí 60 bolivianos para hacer el mantenimiento a mis máquinas. El tema de servicios básicos, agua, electricidad, no sé, pues gas, por ahí también se podría considerar como fijo en caso de ciertos productos o servicios, ¿no? Por ahí el agua es parte de mi materia prima, no sé, yo produzco jugo de manzana y necesito agua como parte de mi materia prima, entonces ya no va a ser costo fijo, se vuelve automáticamente costo variable, ¿no ven? Pero si no, si es un emprendimiento, por ejemplo, de servicios y no sé, que doy clases en línea, ¿no? Ese es mi emprendimiento. Entonces, el agua y la luz es algo que yo pago todos los meses lo mismo porque no utilizo dentro de mi emprendimiento mucho y eso ya va en costo fijo. Lo que sí tienen que considerar aquí es que, a ver, normalmente cuando un emprendimiento empieza a funcionar, más del 80% empiezan a funcionar en casa, no alquilando algún espacio en particular. Entonces, para estimar cuánto gasta el emprendimiento en tema de servicios, lo que se hace es considerar al emprendimiento como un miembro más de la familia. No sé, a ver, supongamos que yo pago de agua 200 bolivianos al mes
Y en mi casa somos 4 personas. ¿Qué hago? Considero al emprendimiento como una persona más dentro del hogar, es decir, 5. ¿Qué tendría que hacer? Dividir esos 200 bolivianos que yo gasto en agua entre 5, que sería, a ver, 20 bolivianos, no, 40 bolivianos, perdón. Y esos 40 bolivianos los coloco en esta parte de costos fijos. ¿Por qué? Porque el emprendimiento tampoco es justo que pague pues toda el agua que yo gasto en casa, ¿no? No es justo que pague los 200 bolivianos. Entonces se hace ese prorrateo para poder darle el monto justo al emprendimiento. Ahora, si es que ustedes pueden calcular, obviamente, cuánto va a ser realmente para el emprendimiento, mucho mejor. Pero en la vida real es muy difícil hacer ese tipo de cálculos. Entonces, para estimar un cierto monto, se hace de la manera en la que les estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, en electricidad. En electricidad yo pago 50 bolivianos y yo vivo sola. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo un emprendimiento, lo voy a considerar como uno más, ya seríamos dos. Entonces, aquí cargaría solamente los 25 bolivianos que le corresponden al emprendimiento. En el tema de teléfono, por si necesitarían algún tipo de crédito al mes. En el tema de internet, igual, cuánto van a gastar en internet únicamente para el emprendimiento, ojo. El tema de limpieza, más que para pagar un personal de limpieza, es para comprar un material de limpieza, ¿ya? Porque si fuese para pagar un personal, iría en mano de obra, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el tema de, por ejemplo, limpieza, lo que se hace es poder estimar un monto al mes que yo voy a gastar perdón, que yo voy a utilizar todos los meses para poder hacer limpieza dentro del emprendimiento. Publicidad y promoción. Aquí sí es importante que puedan determinar un monto fijo para hacer publicidad y promoción para sus emprendimientos, porque es como van a vender, es como el cliente se entera de sus productos o de sus servicios, ¿no? Si es que ustedes no tienen o no hacen una buena publicidad, muy, hay muy pocas probabilidades de que puedan efectivizar ventas. Si hacen una buena publicidad, pucha, lo van a poder hacer bienísimo. Y hoy en día lo que mueve es la publicidad en línea, ¿no? Las redes. Entonces, el que ustedes puedan invertir en publicidad en línea estaría genial ahí, que tengan un monto para pagar publicidad al mes. Servicios contables, en caso de que yo lo requiera por el tema impositivo, también tiene que ir aquí un monto fijo. El tema de alimentación, esto en el caso de que yo vaya a considerar parte de la alimentación como algo que va a estar dentro de mi modelo de negocio, pero tampoco los recomiendo porque a veces si contratamos al personal por hora, ya no necesito pagar alimentación extra, ¿no? Únicamente pagarle las horas que estén ahí trabajando para el emprendimiento y listo. Y bueno, seguros, si es que así como hay seguros de vida, seguros de salud, también hay seguros para emprendimientos, ¿no? Por cualquier tipo de, no sé, acontecimiento que ocurra. Y si es que yo pago un seguro, también iría dentro de costos fijos. Ojo, ustedes pueden tener todos estos costos fijos, pueden tener solamente uno, pueden no tener ninguno y tener otros distintos. Es solamente algo genérico y un ejemplo genérico de lo que nosotros les damos para que puedan comprender más o menos qué va en costos fijos. ¿Listo? Mientras que en los costos variables, les decía que generalmente se calcula en meses, nosotros lo vamos a hacer en un mes, tengo que considerar que, primero, los niveles de producción, es decir, cuánto yo voy a producir en ese mes que estoy considerando, cuántas unidades voy a producir. Tengo que considerar cuánto de mano de obra voy a utilizar para producir esas unidades que estoy mencionando. Y tengo también que conocer cuántos insumos o materia prima voy a necesitar por esa cantidad de producción que también estoy mencionando. Entonces, lo principal es determinar un cierto nivel de producción. Lo segundo es poder determinar cuánto de mano de obra utilizo para hacer ese nivel de producción y cuánta materia prima o insumos también necesito para ese nivel de producción. Hay que tener en cuenta que la cantidad de productos que se ofertan al mes son también la cantidad de productos que nosotros suponemos que vamos a vender al mes, ¿ya? Aquí sí se hace una suposición de que lo que se produce se vende. Entonces, por eso yo también les recomiendo que cuando estimemos nuestra cantidad producida sea una cantidad real, una cantidad que ustedes sean conscientes de que también se puede vender en el mercado. Ya, para hacer el cálculo de los costos variables vamos a utilizar una tablita como la que están viendo en pantalla, donde ahí voy a detallar yo todos los insumos y la materia prima que requiero. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a hacer otra tablita donde yo detalle la mano de obra que requiero para esa cantidad producida. Una diferenciación importante que hay que hacer aquí.
No es lo mismo hablar de costos que hablar de inversión, ¿ya? Y eso es importante que sepan diferenciar para que también podamos hacer un buen cálculo posteriormente. Los costos son todos aquellos, todo aquel dinero que nosotros estemos utilizando para poder vender nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Hemos dicho, costos fijos y tengo costos variables. Los costos variables son todo lo que tiene que ver con el tema de materia prima, insumos, mano de obra y demás. Mientras que mis costos fijos es todo lo que yo tengo que pagar para que mi emprendimiento pueda funcionar, ¿no? Pero mis inversiones son aquellas que yo realizo normalmente durante una sola vez por un largo periodo de vida del emprendimiento. Son activos que se quedan dentro del emprendimiento y no se van yendo a medida que yo voy ofreciendo mis productos o mis servicios, ¿ya? Entonces, dentro de estos activos yo puedo tener, por ejemplo, mesas, sillas, vitrinas, fuentes, lavadoras, heladera, cocina, horno, máquina de costurar, no sé, pues trituradoras, amoladores, lo que yo vaya a necesitar como parte del material para poder producir dentro de mi emprendimiento se considera inversión. Eso yo lo compro durante una sola vez y puedo hacer varias producciones, ¿no ven? Mientras que los costos se van pagando mes a mes, sí o sí. Las inversiones las hago una sola vez durante un largo periodo de vida del emprendimiento. Mientras que los costos son mensuales, se van pagando sí o sí todos los meses. A ver, luego, bueno, ahí, ¿está clara cuál es la diferencia entre costo e inversión? ¿O necesitan que les aclare alguna duda, por favor? ¿No? Muy bien. A ver, entonces voy a acabar con la presentación y luego hacemos una rondita de preguntas en general de toda la parte teórica. Obtención del costo unitario. Decíamos que mi costo unitario lo voy a calcular dividiendo mi costo total entre la cantidad de producción al mes. Y mi costo total es justamente la suma de mi costo fijo mensual más mi costo variable mensual. Entonces, es en base a eso que yo voy a calcular mi costo unitario, que ya les decía, es cuánto me cuesta a mí producir una sola cantidad del producto o del servicio que estoy ofreciendo. Una vez hagamos esto, vamos a poder hacer la fijación de precios, como les decía. Con la fijación de precios, yo voy a poder obtener cuánto es mi margen de utilidad o mi utilidad, que les decía que es la ganancia, ¿no? Lo que nosotros normalmente conocemos como ganancia. Em, a ver, aquí hay que considerar tres puntitos importantes. ¿Qué tendría que hacer yo si mis precios de venta no me están dejando un buen margen de ganancia? Es decir, a ver, por ejemplo, yo estoy produciendo pan, ¿ya? Y según mi precio de venta, a ver, mi costo me sale 5 bolivianos, un pan grande, mi costo. Eso significa que yo lo tengo que vender a más de 5 bolivianos, ¿no? Lo venderé a 6 o 7 bolivianos, 6 digamos, a 6 bolivianos. Tendría que venderlo a 6 bolivianos, pero yo sé que en la realidad no voy a poder venderlo a 6 bolivianos porque en las tiendas, en mi competencia, cuesta 5. Entonces el precio que yo tendría que manejar tendría que ser también 5. Pero ¿qué pasaría ahí? Mi utilidad ya estaría siendo negativa, ¿no? O bueno, no estaría generando utilidad porque mi costo es 5 y si mi precio es 5, mi utilidad es cero. Entonces, ¿qué pasa cuando este precio no me está generando utilidad? ¿Qué tendría que hacer? Primero, voy a retroceder, perdón, voy a retroceder hacia la parte de mis costos y voy a ir viendo o verificando cuáles son mis costos más elevados e ir viendo si puedo disminuirlos de alguna manera o no, ¿no? Por ahí estoy comprando, no sé, al por menor y podría hacer un esfuercito para comprar al por mayor y ya me sale un poco más barato, ya puedo reducir, ¿no? Y voy a ir viendo cómo puedo reducir esos costos. Por ahí estoy gastando mucho en celular, entonces lo quito. Por ahí estoy pagando mucho en internet. Ah, ya solo voy a gastar 2 bolivianos al día en megas para el celular y listo. Entonces voy a ir viendo cómo reducir los costos, ¿ya? Otra opción es tener cuidado en los costos de mi mano de obra por producción. Como les decía, solamente gastar en la mano de obra que sea particularmente necesaria para producir ese producto o ese servicio que ustedes están ofreciendo, ¿ya? Y por último, si es que con ninguna de las dos opciones anteriores todavía mi precio está siendo atractivo, entonces lo que voy a hacer es aumentar mi cantidad producida al mes.
Aquí hay algo que se llama economías de escala. Las economías de escala son a mayor producción, menores costos. Entonces, si yo produzco más, mis costos van a ser menos porque tengo que comprar a más cantidad. Y si compro a más cantidad, los precios a los que me venden mis proveedores también son menores. Y es por eso que se dice que el aumentar la cantidad ayuda a disminuir costos. Y así el precio que yo pueda fijar va a ser un precio real. Hay dos maneras de poder fijar el precio o hay dos factores que se deben de considerar para fijar los precios. Uno, como les decía, el costo unitario y dos, pero no menos importante, el precio de la competencia. Es irreal que si yo vendo a un precio mucho más elevado que la competencia pueda vender realmente. Es imposible. Entonces, yo les aconsejo en esta parte que sí consideren tanto su costo unitario como el precio de la competencia. Hasta ahí la parte un poquito teórica que nosotros tendríamos que manejar para poder entender realmente en qué consiste la parte de costos. Esto tiene que quedarnos claro para que podamos pasar a la segunda parte y podamos comprender cómo se hace el cálculo de ya la planilla que nos lleva a tener nuestras utilidades. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Cuáles son las consultas o algo que quieren que les aclaremos antes de que pasemos a aperturar el Excel en el que vamos a trabajar? Creo que no hay A duda. ver, ¿todo está claro o no me han entendido nada? Por ahí mándenme un pulgarcito, una A ver, manito, alguito, por favor, para que yo esté tranquila de que han entendido, por favor. a ver, vamos a reaccionar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Cómo está? Bárbara, la explicación, se ha entendido súper bien. Solo que justamente creo que mi internet ha fallado y en la parte en donde estaba explicando la diferencia entre em, el costo de inversión, por favor, si me lo podría explicar otra vez. Por supuesto que sí. Más bien, muchas gracias, Daniela. Les decía que los costos son aquellos que yo tengo que pagar todos los meses. Es el dinerito que todos los meses sí o sí va a salir de mi emprendimiento. Hablábamos tanto de costos fijos como de costos variables, ¿no ven? Los fijos iban a ser aquellos que yo necesitaba para ya sea alquiler, personal, servicios, entre otros. Mientras que los variables son aquellos que yo voy a necesitar para producir mi producto o mi servicio, mientras que la inversión es aquel dinero que yo voy a utilizar durante una sola vez por un largo periodo de vida del emprendimiento para la compra de activos que me permitan funcionar como emprendimiento. Por ejemplo, si yo necesito una mesa, una silla, una heladera, tijeras, fuentes, cucharas, cuchillos, ollas, hornos, todos los activos que yo vaya a necesitar, para que mi emprendimiento funcione son parte de mi inversión. ¿Por qué? Porque solamente tengo que gastar en eso una sola vez y me van a durar durante un buen periodo del emprendimiento. No significa que yo esté teniendo que hacer esa inversión todos los meses, como lo hago con los costos, ¿no? No todos los meses tengo que comprar la heladera, no todos los meses tengo que comprar la cocina y así. Entonces, es de esa manera la manera más fácil para que podamos diferenciar lo que es costo de inversión. No sé si está claro. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, ¿no? ¿Por qué? Más bien, gracias por la consulta. ¿Alguna otra duda antes de que pasemos al desarrollo del Excel? Todo claro. Alejandro Apaza, ¿tiene alguna consulta? Todo claro, ha dicho, creo. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Ahora sí, vamos a compartir el Excel. Em, Esta creo que es... sí. Ahí estamos. Esta plantilla ya creo que la tienen ustedes. Y bueno, o también la pueden descargar si no me equivoco. Y la idea es que puedan ir llenando. Yo les recomiendo, bueno, después de esta capacitación ya pónganse a llenar y si tienen dudas nos las van consultando o alicen Ale por ahí en el tema del llenado para que comprendan realmente cómo funciona, porque
Es muy difícil a veces escuchar la explicación y se comprende cuando alguien más lo está explicando, pero cuando ya nos ponemos a hacer es donde realmente surgen las consultas. Entonces, practíquenlo. Aquí lo primero que van a encontrar son los costos fijos. Y esta notita ahí que dice, solo debes llenar los cuadros en blanco, los de color amarillo se generarán automáticamente, porque están con fórmula, ¿no? Entonces, si es que ustedes llenan en el cuadro amarillo, van a borrar la fórmula y ya no se va a hacer la operación que se debe hacer en ese cuadrito. Aquí les hemos dejado una notita, dice, recuerda que los costos fijos son aquellos costos, ¿sí? Adelante, por favor. Ya, creo que ha sido una equivocación. Continuemos. Les hemos puesto ahí una notita. Dice, recuerda que los costos fijos son aquellos costos que siempre deberás pagar sin importar tu nivel de producción. Pueden estar dentro de estos costos los siguientes ítems: luz, agua, gas, internet, material de escritorio, impuestos, pasajes, entre otros. A ver, yo voy a considerar, a ver, listen, Ale, ¿cuál es el rubro más preponderante en este grupo para poder dar un ejemplito en ese rubro? Bueno, hay artesanía, varios, mm, gastronomía también y turismo. Perfecto. Ya. Vamos a hacer de a dos. Hagamos uno de artesanía y hagamos el de turismo, porque el de turismo puede ir más relacionado a la parte de servicios y el de artesanía a la parte de productos. Entonces, hagamos un ejemplito con el tema de artesanías. A ver, se me ocurren, por ejemplo, carteras bordadas como parte de artesanía. ¿Va por ahí, dicen Ale, o a qué tipo de artesanías se refiere? Varias, o sea, englobando a varios tipos de artesanías. Podemos trabajar Ya. con aquellas que van dirigidas a turistas, digamos, ¿no? Ah, ya, perfecto. Pueden ser souvenirs, digamos. ¿Algo Souvenirs. así? Souvenirs, sí, sí, souvenirs. Está bien. Perfecto. Ya. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo a ver, para cuadritos con fotografías de chunchitos que pueden ser llaveros para los turistas. Entonces van a ser llaveros chapacos. Ese va a ser nuestro producto. Ahí lo acabo de crear. Entonces, vamos a desarrollar nuestros costos para esta idea de negocio. Dentro de mis costos fijos, voy a tener luz. No voy a considerar agua como tal porque no lo voy a necesitar dentro del emprendimiento, tampoco gas. Internet, sí, para hacer publicidad para mi emprendimiento. Material de escritorio, sí, también, en caso de que necesite, no sé, hacer las anotaciones de cuántos pedidos me realizan, dónde estoy vendiendo y demás, sí lo voy a considerar como material de escritorio. En el tema de impuestos, bueno, voy a considerar impuestos, pero ahí con el régimen simplificado para no tener que cancelar nada. Y bueno, solamente lo que cancelo al mes. Y también pasajes. Voy a considerar un monto de pasajes para poder ir a hacer, no sé, una distribución de mis productos. Entonces, voy a ir anotando. Las partes donde tengan que anotar algo numérico, solo anoten los números, no pongan ningún tipo de letra porque si no, no se va a sumar en la parte de la fórmula, por favor. Eso. Entonces, ¿cuánto yo gasto al mes en luz? No sé, a ver, en mi casa vivimos cuatro personas, pagamos 100 bolivianos de luz y si considero el emprendimiento como uno más, ya seríamos cinco. ¿Qué tengo que hacer? Dividir los 100 entre los cinco, que serían 20 al mes. Entonces voy a poner ahí 20. Internet. ¿Cuánto voy a gastar en internet? Supongamos que gasto 2 bolivianitos al día, en 30 días son 60 bolivianos en internet. Material de escritorio. Voy a estimar, no sé, gastar unas 20 hojitas al mes, nada más. O quizá comprarme un cuaderno para hacer mis anotaciones con un bolígrafo y demás cada 3 meses. Entonces, 20 bolivianos cada 3 meses. Eso me implicaría que al mes sean 7 bolivianos. Entonces, 7 ahí al mes. Impuestos. En impuestos, como estoy en el régimen más básico, cancelo 22.50 al mes. Y eso es genérico para todos. Más si es artesanía, no nos exigen eh, un gran volumen de inversión, entonces estamos tranquilos ahí. Y en el tema de pasajes, ¿cómo voy a estimar el tema de mis pasajes? Por ejemplo,
Yo hago distribuciones a las tiendas de la San Roque 2 veces por semana y gasto en pasajes 5 bolivianos ida y 5 bolivianos vuelta cada vez. Eso significa 10 bolivianos por cada distribución. Si hago 2 a la semana, son 20 por semana. Y esto al mes serían 4 semanas, 20 por las 4 semanas serían 80 bolivianos en el tema de pasajes, ¿no? Y así van a ir llenando todos los costos fijos que ustedes consideren dentro de su emprendimiento. ¿Cuál sería mi costo fijo total al mes? 189 bolivianos con 50. Miren, y aquí el cuadrito amarillo de abajo les va a hacer la sumatoria. ¿Qué significa? Que yo todos los meses tengo que tener sí o sí estos 189,50 para cubrir al menos mis costos fijos. ¿Ya? ¿Está claro la parte de mis costos fijos? ¿El llenado de los costos fijos? Lice, Sí. buenas ¿Cómo noches a está? Buenas todos. noches. Una consultita, ahí en los costos fijos está mencionando, digamos, luz, agua, gas, internet, material, impuestos, pasajes. ¿También se podría aumentar otros productos o algunas maquinarias? Por supuesto, las maquinarias no, porque las maquinarias son parte de mi inversión. Es algo que yo compro durante una sola vez para todo mi emprendimiento, ¿no? Las maquinarias que yo vaya a utilizar. En los costos fijos tiene que ir lo que yo sí o sí tengo que pagar todos los meses. Entonces, por ejemplo, si usted me dice el alquiler de una maquinaria, sí iría aquí, porque yo tendría que pagar el alquiler de esa maquinaria todos los meses para poder producir. Pero si me dice la compra de una maquinaria, ya va en la parte de inversión, que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero también pueden aumentar cualquier otro costo fijo que ustedes gasten todos los meses. Que no esté aquí incluido dentro de esta lista, por supuesto, pueden haber. No sé, por ejemplo, a ver, ¿qué otro costo fijo podría estar por acá? El tema de pago a servicios contables, ¿no? Si lo hago, tendría que estar para todos los meses, entonces sí o sí tiene que estar dentro de mis costos fijos. Pero eso en caso de que sea un dinerito que ustedes sí o sí vayan a utilizar todos los meses. ¿Listo? No sé si está clara por ahí la respuesta. ¿Aclaré la Eh, duda? sí, está bien. Entonces también tendríamos que poner a lo que es, digamos, si es que me alquilo un ambiente por el centro, por ejemplo, ¿en cuál entraría? Por supuesto, exactamente. Justo eso sí entraría. El tema del alquiler, ¿no? Eso sí o sí tiene que entrar dentro de costos fijos. Perfecto. ¿Alguna otra consulta antes de que pase a los costos variables? Muy bien, continuemos entonces. Me voy a la parte de mis costos variables. Esta plantilla, lo mismo, la misma recomendación, solo llenamos los cuadros en blanco, por favor, para que podamos mantener las fórmulas que están en los cuadritos amarillos. Y esta plantilla está diseñada para un determinado producto. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo ahí llaveros, no sé, de fotografía de chuncho. Esa es mi producto, ¿no? ¿Cuántos llaveros puedo ofertar al mes? Ya les decía anteriormente que en este caso la cantidad producida es igual a la cantidad ofertada o vendida. Entonces, a ver, supongamos que yo vendo mm, 50 llaveritos al mes, o no, 50 llaveritos a la semana. Al mes serían 200 llaveros. 200, entonces voy a colocar ahí. No voy a poner 200 llaveros ni nada de eso, solamente 200, la cantidad. Y voy a ir desarrollando la materia prima o insumos que necesito para producir. Si ustedes se dan cuenta, si ponen el pulsor sobre eh, el cuadrito donde les marca algo que tengan que llenar, ¿no? Les den alguna indicación, ahí les va a explicar qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en este caso dice detalle de materia prima o insumos. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar una lista de toda la materia prima e insumos que requiero para elaborar el producto o el servicio. En este caso, el producto que yo estoy ofertando. En unidad de medida, ¿qué es lo que va? Bueno, a ver, vamos a ir poniendo. Si yo voy a hacer llaveros de fotografía, lo primero que necesito son las cadenitas esas de llaveros, ¿no? Voy a poner ahí, cadena de llavero, llavero, las cadenitas de llavero. La unidad de medida es en qué unidad yo compro este insumo que he puesto ahí. Por ejemplo, esas cadenitas de llaveros, que justo por acá tengo un llavero. A ver, aquí está. A ver,
que son estas, digamos, estas cadenitas que cuelgan ahí a los llaveritos, no sé si se llaman cadenas, pero le estoy poniendo cadenitas. ¿Cómo la compro? Yo la compro, digamos, por pieza, es decir, por unidad, unita. Entonces, lo único que tengo que escribir ahí es la unidad de medida, no cuántas compro, solamente escribir si lo compro por pieza, por cienes, por paquete, por docena, cómo se compra, ¿ya? En mi caso lo compro por piezas. Luego tengo que poner precio unitario en bolivianos. ¿Qué va ahí? Dice, registre el precio de la materia prima según la unidad de medida registrada. Por ejemplo, si en unidad de medida tiene kilo, en precio unitario debe colocar el precio de 1 kilo. En este caso, yo en mi unidad de medida tengo pieza. Entonces, en precio unitario tengo que colocar el precio de una pieza. Es decir, en este caso, a mí una pieza me cuesta 50 centavos. Voy a poner ahí 0,50. ¿Ya? Entonces, es de acuerdo a esta unidad de medida que ustedes hayan establecido ahí. Si en unidad de medida hayan puesto paquete, entonces en precio unitario tiene que ir el precio de un paquete. ¿Listo? Y luego me voy a la cantidad utilizada al mes. ¿Qué tengo que colocar ahí? ¿Qué cantidad de esa materia prima que yo he seleccionado en la primera columna requiero para producir durante un mes mi producto? A ver, en este caso, mi materia prima son cadenitas de llavero. ¿Qué cantidad yo necesito al mes? ¿Cuántos llaveros produzco al mes? Y aquí está lo que ustedes producen al mes, ¿no? Estoy diciendo que yo produzco 200 llaveros al mes. Si yo produzco 200 llaveros al mes, ¿cuántas piezas de cadenitas de llavero voy a necesitar al mes? También 200, ¿no ven? Entonces, esta columna de cantidad utilizada al mes depende al 100% de lo que ustedes hayan colocado ahí en cantidad ofertada al mes. Brian, adelante, por favor. Bueno, una consulta. ¿Cómo se aplica en el tema que uno ya distribuya un producto ya realizado? Digo, por Mm, decirle, yo trabajo con el tema de telecomunicaciones, ¿no? Justamente nos entregan productos nosotros ya hechos y nos venden por paquetes. ¿cuál es perdón, se cortó un poquito, ¿con qué trabajas? Bueno, trabajo con lo que son las tarjetas prepago, de lo Ah, que son ya, Entel, Tigo y Viva, ¿ya? ajá. Eso nosotros nos dan por paquetes, ¿no? Justamente en descuentos que nos sale un margen de ganancia a nosotros, ¿no? En ese caso, cómo se aplicaría aquí? ¿No? Porque el producto ya Ya. está hecho. Normalmente, cuando se compra ya algo realizado, se lo coloca así tal cual, dentro de la materia prima. Por ejemplo, en tu caso, serían ahí tarjetas de crédito, digamos, ¿no? Ahí. Y las compramos por paquete. No sé, aquí digamos que en cantidad de oferta al mes tú tienes 500 tarjetas, supongamos, ¿ya? Ahí voy a poner 500. Precio Una unitario en consulta. bolivianos. Sí, En cantidad ofertada es la venta que yo realizo de esas tarjetas al mes. así es, exactamente. Al mes. Por decirlo, son 5.550 que hago al mes. Ya, entonces, redondeamos a 5.000. ¿Cuántas Ya. unidades trae el paquete, Brian? 200 unidades. Perfecto. Entonces, ¿y cuánto te cuesta un paquete? Así, estimando. 1.807. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, he puesto las tarjetas de crédito, paquete, ¿no? Es mi unidad de medida. Precio unitario en bolivianos. Me cuesta un paquete 1.800, ¿no? Cantidad utilizada al mes, dice. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos paquetes tú vas a utilizar al mes para estas 5.000 tarjetitas que vendes? Si cada paquete te trae 2.000, ¿cuántos me has dicho? ¿Cuántas unidades trae cada paquete? ¿200 o 2.000? 200, sí, 200. 200. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir estos 5.000 entre tus 200 tarjetitas para saber cuántos paquetes necesito. Y en ese caso, tú necesitas 25 paquetes al mes. Esos 25 vas a colocarlo aquí, ¿no? ¿Qué significan estos 25? Que tú necesitas sí o sí comprar 25 paquetitos de tarjetas al crédito al mes para poder vender estas tus 5.000 unidades. Y es de esa manera que vas a ir desarrollando, digamos, la parte de tus costos. Ya que tenía un costo variable. Perdón, no, estás creo que tapando el micrófono porque no te escucho. Tendría un costo variable más o menos de 45.000 a 50.000 bolivianos.
No un mensualmente. costo variable, solamente en la parte de tu materia prima. Todavía no hemos calculado la mano de obra, es decir, cuánto tú gastas en ir a entregar las tarjetas y repartir y todo eso. Eso vamos a verlo más adelante. Pero en el tema de cuánto gastas en tu materia prima, que es en este caso las tarjetas, sí son los 45.000. Sí. ¿No? Bueno, gracias. Perfecto. Continuemos con el ejemplito entonces del llavero. A ver, ¿qué más necesito? Aquí tengo que detallar todo. Necesito la cadenita del llavero. Supongamos, si es una fotografía, voy a necesitar un portarretrato pequeño. No sé, le voy a poner ese nombre. Voy a necesitar ahí un portarretrato mini, ¿no? Que es para poner la fotito ahí adentro. ¿Cómo compro el portarretrato mini? Este sí lo compro por paquete, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta el paquete? El paquete me cuesta 150 bolivianos. Ahora, cada paquete me trae 100 unidades. Si yo quiero producir 200 unidades al mes, ¿cuántos paquetes tendría que comprar? Lo que tengo que hacer es dividir esos 200 entre las unidades que me trae un paquete, que en este caso son 100. Entonces, yo necesito dos paquetes de portarretratos minis para poder hacer esos 200 llaveros de fotografía, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo simplemente es calcular cuánto necesito de esa materia prima, vuelvo a lo mismo, para la cantidad ofertada al mes, que es lo más importante. ¿Qué más necesito además del portarretrato mini? Necesito papel fotográfico para poder imprimir. ¿Cómo compro el papel fotográfico? También por paquete, ¿no? ¿Cuánto me sale un paquete de papel fotográfico? No sé, 15 bolivianos me sale un paquete. Y en el paquete me vienen 20 hojitas. 20 hojitas. En cada hojita, digamos que me salen cuántos, a ver, cuántas fotitos. Voy a suponer que en cada hojita me salen 10 fotitos, ¿ya? Entonces, si en cada hojita me salen 10 fotitos y yo tengo 20 hojas en un paquete, eso significa que de un paquete me van a salir 200 fotos, ¿no ven? Si ya de un paquete me salen 200 fotos, ya estoy cubriendo esa cantidad ofertada al mes. Entonces, ¿cuántos paquetes tendría que comprar para hacer esas 200 fotitos? Solamente uno, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese paquetito me salen ya las 200 fotitos que yo necesito. ¿Qué más necesito? A ver, aparte del papel fotográfico, voy a considerar el tema de la impresión, por supuesto, porque tengo que imprimir a los chonchitos y lo que vaya a poner ahí. La impresión, ¿cómo me cobran? Por hoja. Voy a colocar ahí. Y ya estoy diciendo, a ver, ¿cuántas hojitas yo voy a hacer imprimir? Perdón, no estoy en la cantidad todavía, estoy en el precio. ¿Cuánto me cobran por imprimir una hoja? Vuelvo a lo mismo. Es por una unidad de medida. Por una impresión de una hoja me cobran 2 bolivianos a color. Entonces, cantidad utilizada al mes. ¿Cuántas hojitas voy a imprimir al mes? Si estoy diciendo que voy a gastar un paquetito de papel fotográfico y en un paquetito de papel fotográfico me llegan 20 hojas, ¿cuántas hojas voy a imprimir al mes? Esas 20, ¿no ven? Que ya estoy considerando gastar. Entonces, coloco ahí las 20 hojitas al mes de la impresión. ¿Qué más me tiene que ir aquí? Me tiene que ir la bolsa en la cual voy a guardar ese llaverito, porque quiero darlo en una bolsita así bien presentable. Esa bolsita la compro por paquete también, por paquete de 100 unidades. Precio unitario, ¿cuánto me cuesta el paquete de esas bolsitas? Me cuesta 8 bolivianos las 100. Entonces pongo ahí 8 bolivianos, un paquete. ¿Cuántos paquetes necesito para 200 llaveros? Si un paquete me trae 100 bolsitas, para 200 llaveros necesito dos paquetes. Entonces voy a colocar ahí dos paquetitos. ¿Qué más voy a colocar? La etiqueta. También la etiqueta va a ir aquí. Entonces, ¿cómo voy a considerar la etiqueta? No sé, por unidad. Cada etiqueta me sale 20 centavitos, entonces voy a poner ahí 0,20. ¿Cuánto me cuesta una unidad de la etiqueta? 20 centavos, 0,20. ¿Y cuántas unidades de etiqueta necesito para 200 llaveros? Si a cada llavero le voy a poner una etiqueta, ¿cuántas unidades de etiquetas necesito? 200, ¿no ven? Entonces voy a colocar ahí 200. Y así tienen que ir colocando toda la materia prima o insumos que ustedes necesiten para producir este producto o ese servicio a esa cantidad. En mi caso ya no necesito nada más, tienen que poner todo. Si utilizan hilo, el hilo, tienen que medir cuántos metros de hilo. Si necesitan, no sé, algunas elásticos, botones, lo que vayan a necesitar, todo. En el tema de gastronomía, el tema de la pimienta, el tema de sal, el tema de cominos, todo lo que vayan a utilizar tiene que estar aquí.
Porque si ustedes no consideran algo, es pérdida para ustedes. Supongamos que yo no he considerado un bolivianito, pero si es un bolivianito por producto, y si tengo 200 productos, ya significan 200 bolivianos que yo tengo que poner de mi bolsillo por no haber considerado aquí, ¿no? Si yo digo, ah, no, la sal no te preocupes, en la sal solamente gasto una pizquita, pero gastas una pizquita para hacer 10 platos. Para hacer 200 platos ya vas a gastar todo un paquete, entonces ya va a significar más pérdidas si yo no lo considero dentro de esta parte de la materia prima. ¿Alguna consulta para este cuadrito de materia prima? Todavía no estoy acabando costos variables. Ojo, solamente quiero saber si este cuadrito de materia prima se ha entendido bien. ¿Todo claro? Al parecer sí, ¿no? Si es que no me dicen nada, sobreentiendo que sí. Continuemos entonces. Vamos. Dice, Sí, adelante, por favor. antecitos, hay de la, donde dice unidad de medida entre la cantidad utilizada. En la unidad de medida no podría poner, digamos, una pieza, por ejemplo, un número uno, una pieza, por ejemplo, sí. No, Dos paquetes así. ¿No se Eh, podría? n- no, porque esa cantidad va aquí. Por ejemplo, si vos necesitas dos paquetes, entonces aquí solamente va a ir paquete, digamos, ¿no ve? Ahí mencionando paquete. Y esa cantidad de los dos paquetitos, ese dos, va a ir en esta columna que dice cantidad utilizada al mes. Si yo mezclo aquí, ya no se me va a hacer ni la multiplicación ni las sumas que me jalan mis cuadritos amarillos. Entonces, sí o sí, todo tiene que ir en su lugar. Aquí solamente voy a escribir cómo lo compro y la cantidad que necesito comprar va a ir en cantidad utilizada al mes. Correcto. Listo, perfecto, muy bien. Ahora sí, continuemos. Ahora me voy al personal empleado. Yo voy a considerar, en este caso, personal por horas. Aquí les hemos puesto para que ustedes igual puedan considerarlo por horas porque es la recomendación que nosotros hacemos. Trabajar con personal por horas. Aquí hay algo que también tienen que considerar. Cuando nosotros hablamos del tema de personal, así sea yo misma, la persona que esté trabajando dentro de mi emprendimiento, tengo que calcular un sueldo o un salario. ¿Por qué? Porque si yo no estaría invirtiendo esas horas en mi emprendimiento, estaría trabajando en otro lado porque sí o sí necesito generar ingresos. Entonces, ese monto que yo, perdón, esas horas que yo estoy dedicándole a mi emprendimiento tienen que ser remuneradas. Así seamos los propietarios de nuestro negocio, tienen que ser remuneradas también. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a detallar. Normalmente dentro de un emprendimiento, el propietario, un emprendimiento que inicia, el propietario es el todólogo, ¿ya? Es el que produce, es el que envasa, es el que va a comprar los materiales, es el que sale a vender, es el que publicita, es el que maneja las redes, es el que distribuye, es todo. Entonces, aquí también les recomiendo no gastar mucho en el tema de personal, porque a veces si nosotros podemos hacerlo dentro de las horas que tenemos disponibles para el emprendimiento, lo hagamos para que así nuestros costos no se inflen, ¿ya? En este caso, la función que va a desempeñar voy a ser yo, es decir, el propietario. Entonces voy a colocar ahí propietario, ¿ya? Cantidad de horas trabajadas en un día. ¿Qué tienen que considerar aquí? Tienen que considerar que ustedes tienen que producir, en mi caso, tengo que producir 200 llaveros de fotografías de chuncho al mes. Para poder cumplir con estos 200 llaveritos, que me significan 50 a la semana, yo le tengo que dedicar sí o sí al menos 2 horas al día a mi emprendimiento para producir 10 llaveritos al día. Entonces, aquí donde dice cantidad de horas trabajadas en un día, tienen que poner eso. ¿Cuántas horas ustedes le van a dedicar a su emprendimiento durante un día? Yo durante un día le voy a dedicar 2 horas. Luego me dice cantidad de días trabajados en una semana. Aquí voy a colocar el número de días que trabajará el empleado tomando en cuenta el nivel de producción que tiene el emprendimiento, ¿no? Esos 200 llaveros en mi caso. Yo voy a trabajar de lunes a sábado. De lunes a viernes me voy a dedicar a producir y el sábado voy a salir a vender mis llaveritos. Entonces voy a trabajar 6 días a la semana y ahí voy a poner 6. Automáticamente se me calcula la cantidad de horas trabajadas al mes, que en este caso son 48. El pago por hora en bolivianos. Aquí, a ver, aquí tenemos que colocar cuánto se le va a pagar a esta persona por una horita trabajada, solamente por una hora trabajada.
Se sugiere un pago de 9,40 o 9,50 ahora por hora debido al salario mínimo nacional. Si nosotros dividimos el salario mínimo nacional entre los 30 días trabajados y eso entre 8 horas diarias, nos sale un pago por hora de 9,50 aproximadamente. Entonces, nosotros siempre les sugerimos el poder trabajar con esos 9,50 por referencia al salario mínimo. Sin embargo, no siempre un emprendimiento puede cubrir ese monto. Puede ser menos a los 9,50 o puede ser incluso más, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Nosotros les damos por ahí el parámetro de 9,50, pero depende de ustedes si lo hacen menos o más, ¿no? Entonces, en mi caso, yo voy a manejar ahí también los 9,50. Pago por hora en bolivianos 9,50. Y si se dan cuenta, ya aquí dice costo de mano de obra por mes, me sale que yo voy a gastar en mano de obra del propietario al mes 456 bolivianos. Estos 456 bolivianos en producir, ¿cuántas unidades? 200 unidades producidas. Si tienen más personas que van a trabajar dentro de ese emprendimiento, van haciendo el mismo procedimiento y anotándolas aquí. ¿Ya? Entonces, en total de mano de obras al mes tengo 456 bolivianos. Finalmente, se me calcula el costo variable total. Ahí sí el costo variable. ¿Qué es el costo variable? Es la suma de qué? De mi total en materia prima al mes, que son 511, más mi mano de obra al mes, que son 456. En total serían esos 967. No lo tienen que calcular ustedes, el Excel ya tiene la formulita para hacerlo. Entonces, me sale ahí que mi costo variable total al mes es 967 bolivianos. ¿Qué significa esto? Que yo para poder producir esos 200 llaveritos necesito gastar en materia prima y en mano de obra 967 bolivianos. ¿Ya? ¿Alguna duda para el llenado de toda esta hojita de costos variables? Para que ya pasemos a la partecita final de cómo voy sacando mi margen de utilidad. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Entonces, a ver, pueden irme reaccionando por ahí para que yo vea. Ahora sí necesito las reacciones de todos, porque si no me han entendido costos variables, no podemos pasar a la siguiente hojita. Así que muéstrenme por ahí sus manitos. El tema del personal, generalmente, por decir, tomando mi ejemplo, ¿no? Yo invierto, bueno, como usted dice, el propietario hace de todo. 5 horas, pero para mover lo que son 500 tarjetas al día y 3 veces a la semana. ¿Ya? Si Ya, quisiera contratar a alguien, no puedo hacerlo bueno, bajo el monto del salario mínimo, ¿no? Entonces tendría que aplicar a los 6 días de la semana, a las mm, 4 horas laborales, a ver, para contratar a ¿cuántas? un Me empleado. dice 5 horas por día, ¿no ve? Sí, pero hago yo como propietario día por medio, digamos, de mi emprendimiento. Ahora, si Es quisiera decir, contratar a alguien externo, para que haga los otros 2 días que claro, faltan de la semana. bueno, no, para que me llegue a suplir el tema de la distribución y dedicarme a hacer lo que es la administración, si se puede decir. Ah, ya. Entonces, Pero según norma, no puedo pagarle menos del salario mínimo nacional. Entonces, a él ya. tendría que A ver, aquí, duplicarlo o aquí poner los sí. 6 días. Aquí es importante aclarar eso y gracias, Brian, porque eso es muy importante para el tema del desarrollo de costos en emprendimientos. Efectivamente, según ley, no se puede hacer el pago de menos de 2.500 cuando es una empresa legalmente establecida. Nosotros somos emprendimientos que recién estamos surgiendo. Entonces, en ese caso, no estamos bajo la ley del trabajo. Es por eso que cuando son emprendimientos no se les rige bajo la normativa legal que se rige a una empresa normal porque no están legalmente establecidos. Cuando ustedes estén legalmente establecidos, es decir, ya tengan algún tipo de registro como, no sé, pues el tema de estén bajo toda la norma del Ministerio de Trabajo, bueno, no es Empresa, ¿no? CEPREC, CENAPI, entre otras instituciones que les dan formalidad a la empresa, ahí sí ya se vuelven legales y ya el peso en que se apliquen las normas hacia ustedes es mucho más. Entonces, siendo honestos, cuando somos un emprendimiento que recién está surgiendo, es imposible el poder cancelar salarios altos, ¿no? O al menos poder cubrir este salario mínimo.
Nosotros los recomendamos porque, bueno, estamos en la obligación de decirles que tienen que seguir la ley, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, no funciona de esa manera. Entonces, incluso hay emprendimientos que pagan muy poco, llegan a pagar incluso 1.200, 1.300 bolivianos al mes, ¿no? Obviamente tampoco nosotros les estamos aconsejando eso porque no es bueno hacer eso a la mano de obra que está trabajando con nosotros, menos si queremos obtener buenos resultados, ¿no? Pero sí se puede reducir este pago en mora en bolivianos. Como les digo, es solamente una sugerencia nuestra, más sin embargo ustedes pueden pagar incluso menos, 7 bolivianos por ahí la hora, en caso obviamente de que lleguen a un mutuo acuerdo con la persona que vaya a trabajar con ustedes, ¿no? Claro, porque justamente esto me ha pasado a mí. Cuando he empezado con Enter, primero no me pedían nada de NIT, nada de eso. Una vez que iba creciendo, ha venido impuestos y me han notificado cuánto es su capital de inversión, 30.000. Usted ya no puede estar como persona natural, tiene que entrar como empresa unipersonal. ¿Por qué? Yo explicaba, ¿no? Porque su capital es este. Y bueno, ya. Me inscribí al tema de empresa unipersonal y de ahí vine al Ministerio de Trabajo y me han notificado. Pues, cuando yo ya he sacado mi NIT, tenía un mes para registrarme en el Ministerio de Trabajo justamente porque yo tenía ese NIT. Si no, tenía una multa. Exacto. Sí. Cuando ya empezamos a formalizarnos, obviamente hay ciertas normas que ir siguiendo, ¿no? Pero si se dan cuenta, se nos exige la formalización cuando crecemos, cuando ya tenemos un buen capital funcionando, ¿no? Entonces, si tenemos un buen capital funcionando y ya tenemos que formalizarnos, entonces sí tenemos que empezar ya a seguir los pasos que nos exige también la formalización. Entonces, y bueno, si es esa manera, sí habría que considerar, por ejemplo, en este caso, los 9.50 que serían lo mínimo que se podría pagarle a esta persona por hora, ¿no? No sé si es que hay otra consulta antes de que pasemos a los costos totales. Una consulta, buenas noches, dicen. Buenas noches, Zoraida. Adelante, por favor. En costos variables igual podría ir el insumos de limpieza, ¿no ve? Cuando es la elaboración de un producto. Sí, digamos, si tú consideras que va a variar de acuerdo a cuánto vayas a producir, por supuesto que sí. Pero si consideras que, por ejemplo, no sé, a ver, estoy haciendo tortas en el área de repostería y yo sé que todos los meses compro sí o sí, no sé, 2 detergentes líquidos, compro un paquetito de esponja y compro una lavandina. Entonces, ese monto que si yo ya sé que eso gasto prácticamente todos los meses, lo considero en costos fijos. Pero ahora, si vos consideras que mientras más produzcas vas a gastar más porque tienes que lavar más, porque tienes que limpiar más, entonces ya se considera costo variable. Gracias. ¿No? Porque para eso estamos. No sé si es que hay alguna otra consultita. Muy bien, continuemos entonces. Vámonos a los costos totales. En la parte de los costos totales, casi ya está todo lleno. Aquí les recordamos la fórmula. Les decíamos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Y es justamente lo que se hace en ese cuadrito. Ojo, no toquen lo amarillo, porque si no, ya no les va a salir nada de la fórmula que está ahí calculando. En este caso, mi costo total mensual es de 1.156 bolivianos con 50 centavos. ¿Qué son esos 1.156? Es el costo total por realizar 200 unidades de mi llaverito, de mis llaveritos, ¿no? Entonces, yo ya sé que sí o sí tengo que tener ahí 1.156 bolivianos con 50 centavitos para hacer 200 llaveros. Es mi costo total. Luego, la herramienta les hace el cálculo de un costo total unitario. ¿Cuál es el costo unitario? Mi costo unitario lo que hace es dividir ese costo total entre 200, ¿no ve? En este caso. ¿Qué significa? Que a mí producir un llaverito me cuesta 5,80 centavos prácticamente. Entonces, para yo poder asignar mi precio de venta, además de irme a fijar la competencia cuando vende llaveros similares, tengo que superar este costo unitario. ¿Por qué? Porque si vendo a menos de 1,80 ya estaría perdiendo. ¿No ven? En este caso, yo voy a suponer que mis llaveritos los puedo vender a 7 bolivianitos, ¿ya? Entonces, el único cuadro en blanco que ustedes tienen ahí es para llenar el precio de venta. Solamente eso. Y ahí yo le voy a poner 7 bolivianos, ¿ya?
Aquí ya se me llena. ¿Cuál es el producto del que estoy hablando? Perdón, llaveritos de fotografía de chunchos. Dice. Mi costo total unitario es 5,80 centavos. Mi precio de venta, 7 bolivianos. Lo único que yo lleno aquí en esta parte. Mi ganancia, ¿cuánto yo gano por un llavero vendido? Por un llavero vendido, en este caso gano 1,20 centavos, un boliviano con 20 centavos. ¿Y cuál es mi margen de utilidad? Es decir, ¿cuánto por ciento estoy generando de ganancias? En este caso, el 21% de lo que yo estoy invirtiendo se retribuye en ganancia o en utilidad, ¿no? Mi margen de utilidad es del 21%. Aquí hay personas que sí les indican, por ejemplo, no, lo que tienes que hacer vos es, si tu costo te sale 5 bolivianos, aumentale el 30% y a ese precio le tienes que vender, ¿no? Pero bueno, nosotros no recomendamos eso porque, ¿qué pasa si yo le aumento el 30% y la competencia lo vende a 10 bolivianos menos? No me van a comprar a mí, le van a comprar a la competencia. Entonces, nosotros sí sugerimos ahí establecer el precio de acuerdo al costo y de acuerdo a la competencia, para que el margen de utilidad se dé después de haber establecido el precio. Lo recomendable es que su margen de utilidad supere el 20%. Eso sí, que esté entre el 20 y el 35% es ideal. Entonces, sí se recomienda que el margen de utilidad pueda superar el 20%. Y bueno, luego lo que vamos a ver a continuación es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es la cantidad mínima de productos, en este caso, la cantidad mínima de llaveros de chuncho que yo tengo que vender al mes para no entrar en pérdidas. En concepto general, el punto de equilibrio es esa cantidad producida en la que yo no gano ni pierdo. Es decir, si yo estoy en equilibrio, no estoy obteniendo ni ganancias ni pérdidas. Mis utilidades están siendo cero, ni negativas ni positivas. Lo ideal para todo emprendimiento es superar el punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio nos sirve para que nosotros digamos cuál es nuestro límite, es decir, hasta dónde yo tengo que llegar para no entrar en pérdidas. En este caso, son 156 unidades al mes, 156 llaveros al mes. ¿Qué significa? Que si yo vendo menos de 156 unidades, es decir, estoy por debajo del punto de equilibrio, estoy ya perdiendo. Si vendo las 156 unidades, no estoy perdiendo ni ganando, estoy en equilibrio, tengo cero de utilidad. Y a partir de más de 156 unidades, ya estoy generando utilidades. Entonces, es importante saber interpretar el punto de equilibrio porque me ayuda mucho a exigirme, ¿no? Yo ya sé que sí o sí tengo que vender más de 156 unidades, porque si vendo 156 o menos, ya estoy entrando en pérdidas, ¿no? Entonces, para eso sirve el punto de equilibrio. Hasta aquí llegamos con lo que son el cálculo, pero con lo que es el cálculo de los costos. Como les digo, esta última plantillita, lo único que le tienen que llenar es el precio de venta. Todo lo demás está lleno en amarillo, pero sí es importante que ustedes entiendan qué significa cada uno de esos cálculos que se están realizando ahí. Y es por eso que yo les he ido explicando el conceptito y cómo se interpreta. Dudas hasta aquí. Antes de pasar a la parte de inversión, es importante que les quede claro nuevamente que los costos no es lo mismo que inversión. Entonces, ahorita vamos a ver qué es la inversión. Pero antes de pasar a la inversión, ¿está claro lo que se hace en los costos? Buenas noches, Grover. Adelante, por favor. Dicen buenas noches. Dos consultitas, por favor. Uno, Por ese supuesto. precio de venta, usted, digamos, lo ha estimado, ¿de dónde ha sacado? Y segundo, ¿ya está incorporado ahí el impuesto? Muchas gracias, Robert, por la consulta. Ahora le contesto. El precio de venta, en este momento, yo lo he determinado arbitrariamente. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Les hemos dicho, recomendamos dos factores a tomar en cuenta. Primero, que el precio de venta tiene que ser mayor a mi costo unitario, que está aquí, ¿no? Que a estos 7,70. Pero antes de hacer eso, tengo que ir a hacer una averiguación de mi competencia, ir a ver a las tiendas que venden souvenirs para turistas y ver a cuánto ellos venden normalmente los llaveritos muy similares a los que yo hago. Supongamos que ellos los venden a 8 bolivianos. Entonces yo ya puedo darlos a 7 porque sé que ya estoy superando mi costo unitario y sé también que si los vendo un poquito más baratos voy a poder venderlos más rápido, ¿no? Las personas van a preferir comprarme a mí. Ahora bien, ¿qué pasa si es que mis llaveritos, no sé, en las tiendas de souvenirs cuestan
5 bolivianos, pero aquí mi costo unitario me está dando 5,70. Pero si yo lo vendo a estos 7 que he puesto aquí, imposible voy a poder competir con alguien que vende a 5, ¿no? Entonces ahí entra la parte teórica que hemos visto en un inicio. Tengo que retroceder e ir viendo qué costos puedo disminuir. Disminuir a lo más que pueda hasta que mi costo total unitario baje, o si no, aumento la cantidad producida. Pero el precio de venta se tiene que considerar superando su costo total, perdón, su costo unitario y sobre todo el precio de la competencia, para que ustedes puedan ser competitivos en el mercado. Esa respuesta a la primera consulta. Y a la segunda, Licen, no. Perdón, sí, adelante. Licen, Ismael, ¿qué adelante. pasa en el mercado competitivo? ¿Qué pasa en el mercado competitivo si mi costo de producción en el en el mercado competitivo está más bajo? Digamos que mi costo sale 5,50, pero en el mercado el mismo producto está vendiendo en 5. ¿Qué hago en ese caso? Como les decía, en ese caso la solución no es directamente aumentar el precio, porque si ustedes aumentan el precio no van a ser competitivos, ¿no? Yo como cliente voy a preferir a comprarle al otro emprendimiento que está enfrente porque vende a 50 centavitos menos. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es ver cómo reducir costos, quizá disminuyendo las horas trabajadas, quizá pagando un poquito menos por hora. Quizá, no sé si hay alguna materia prima que me está costando un poco caro, buscar otros proveedores que vendan un poquito más barato, o quizás si tengo la posibilidad de comprar al por mayor para que me cueste menos y reducir esos costos, puedo hacerlo. O incluso, si ninguna de esas opciones me está resultando, lo que pueden hacer es aumentar la cantidad producida. Cuando ustedes aumenten la cantidad producida, también van a sus costos ser un poquito más bajos. Entonces, ¿qué significa pero aumentar la cantidad producida? Buscar nuevos mercados, ¿no? No solamente quedarme en cercados, sino ir a vender llaveros de chuncho a, no sé, pues a el área rural, a, no sé, pues y llevar al aeropuerto, abrirme nuevos puntos de venta porque estoy aumentando cantidad, ¿no? Pero son los factores que se consideran. Reducir costos, el poder reducir mano de obra o el pago a la mano de obra o aumentar la cantidad producida para que podamos ser más competitivos frente a la competencia. Ahí respondiendo a la consulta, Ismael. No sé si quedó claro, Ismael, antes de pasar a responder a la otra consulta de Grover. ¿Quedó claro, Ismael? Sí, Licen, más o menos, sí, Licen. Sí, es difícil en este caso el no tener una competencia fuerte, ¿no? Porque hoy en día hay de todo en el mercado. Y es por eso que sí se les recomienda el hecho de que puedan buscarle algo innovador al producto o a los servicios que ustedes generen para que puedan realmente ser competitivos. Brian, ¿me esperas un momentito? Respondo a la consulta de Grover, a la siguiente consulta de Grover y continuamos. Grover, no, aquí no se está considerando el tema impositivo. En el caso de que ustedes deseen considerar el tema impositivo, lo que van a hacer, y eso lo voy a explicar aquí abajito porque ese cuadrito no lo hemos tomado en cuenta acá, pero si es que ustedes desearían considerar el precio de venta con el tema impositivo, lo que hacemos es a este precio de venta le vamos a sumar el 16%, 0,16 de ese mismo precio. Es decir, en este caso, 8,2. Este precio de venta sería sin factura, el 7, y el 8,12 sería el precio de venta con factura. Lo único que he hecho ha sido sumarle el 16% de ese mismo precio para que ese sea el precio de venta con factura. Es decir, el cliente ya me estaría pagando por lo que yo voy a tener después que pagar a impuestos. Entonces, la formulita que pueden utilizar es esa, ¿no? Es el precio de venta más el 16% del mismo precio de venta. ¿Está claro, Grover? No sé si es que pude Licen, resolver la duda. Sí, Licen, muchas gracias. Muchas gracias, Grover. Perfecto. Entonces, Ismael, adelante. Licen, Licen. Sí, adelante, Ismael. Ya, en el caso de tu precio con factura, si le aumentas el 16%, por ejemplo, 5, quieres aumentar el 16%. Si le disminuyes de ese 5%, digamos, tu precio para la venta sin factura es 5, ¿no ves? No, 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 Pero no, no. A con ver, factura vas a un ratito, Ismael. Un ratito. Importante aumentar el aclarar esto. 16%, digamos así. No, Un ejemplo. mi precio de venta no es 5 ahorita. Mi costo unitario es 5. ¿Qué significa? Que a mí me Ya, cuesta hacer un llavero 5. Mi precio de venta es ya. 7.
ahí, por ejemplo, es Ya. importante diferenciar. El Entonces, costo es lo que a mí ya, me cuesta, el ya, precio es a lo que yo lo vendo. ya. Ahora Tu sí, precio vas a vender con factura. Al- a 7 bolivianos vas a aumentar el 16%, ¿no ve? exactamente. ¿No ve? Ajá. Ya. Pero si haces esa operación y le Ujú. descuentas eso, ya no te salen los 7. Claro. Ahora, ¿cómo Ah, se saca el precio de facturar? Siempre se saca haciendo por el costo nominal, que es el 14,94%. Entonces se saca, hay una fórmula que se hace para la venta de bueno, factura, ¿no? en Con realidad, precios de factura. el precio de factura, Que Ismael, si sería, ahorita, si vos multiplicas 7 por el 16%, pero ya no te... a ver, ahí, por ejemplo, lo acabo de marcar con naranjita, es el precio con factura, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumándole el 16% a esos 7 bolivianos. ¿Por qué 16 por qué el 16% y no solamente el valor nominal de los 14 punto tantos? Porque cuando ustedes pagan o rinden cuentas a impuestos, rinden cuentas por el precio facturado y están facturando por tal monto, digamos, ¿no? Entonces, a ese monto se le tiene que sacar el 13% del RSIVA y el 3% del IT, que serían los 16%. En, en ese caso, entonces, ¿qué se hace? Se maneja dos tipos de precios, ¿no? Obviamente yo no voy a poder vender a 7 bolivianos con factura y sin factura, porque si no ya estaría yo incurriendo en pérdidas. Y es lo que hacen normalmente la mayor parte de los negocios, ¿no? Cuando nosotros pedimos con factura, nos dicen, ah, no, con factura le cuesta tanto y sin factura le cuesta tanto. Por supuesto, porque si no, no nos permitiría el hecho de generar utilidades. Y lamentablemente no tendría que ser así porque eso hace que nosotros contribuyamos menos al país, pero lamentablemente la normativa impositiva de nuestro país no nos permite seguir generando utilidades si es que no hacemos esa diferencia de precio con factura y precio sin factura, ¿no? Entonces, esa sería la manera, Ismael, sí o sí tendría yo que Pero, manejar dos Licen, precios. a ver, Licen, Licen, a ver, cuando vos vendes, cuando usted factura, a impuestos no pagas el 16% sí o sí. No pagas el 13% sí o sí, que es el IVA, sino el que paga sí o sí es el ITEC, que es el impuesto a las transacciones del que vos vendes, pagas el 3% es obligado. Pero el 13% es compensar con tus productos, como ya tienes tu NIF, también usted tiene que comprar ya con factura y también ya tienes que estar con el IVA y el débito fiscal y el crédito fiscal se compensan. Entonces, no pagas sí o sí el 13%. Evidentemente, puedes pagar menos, así, ¿no? Entonces, por eso siempre se calcula con un precio nominal, ¿no? Es lo correcto, digamos, ¿no? Listo, listo. Gracias por escucharme. No, ¿por qué, Ismael? Más bien, muchas gracias. Por ahí nos sirve. Yo creo que en criterios, pucha, nos quedaríamos debatiendo, Ismael. Por ahí podamos tener alguna reunión aparte. Porque lo que pasa es que cuando nosotros, no sé, apelamos al ERE-IVA, que es hacer la retribución de las facturas que emitimos con las facturas que compramos, de acuerdo, obviamente, si es que están relacionadas con el servicio que nosotros brindamos, no siempre suele suceder así, ¿no? Van a haber meses en los que sí podamos cubrir y meses en los que no. Cuando hablamos de hacer un emprendimiento, no podemos estar sujetos al riesgo. Entonces, para yo no arriesgarme de por si he podido comprar con factura los insumos que necesito o por si no he podido comprar con factura los insumos que necesito, por eso se hace esa diferencia del tema de impuestos. Pero diferencia de opiniones, yo acepto la de usted tranquilamente, por ahí los compañeros igual van a estar de acuerdo ya a lo que vayan viendo y a la experiencia, obviamente, que ustedes vayan formando, porque es sobre todo eso, se van a ir dando cuenta de qué funciona más, ¿no? Yo, bueno, particularmente también tengo un pequeño negocio personal, ¿no? No productivo, yo brindo servicios e igual emito factura, e igual hago lo mismo. Entonces, en mi caso, a mí no me conviene trabajar con un precio nominal, porque hay ocasiones en las que yo no puedo adquirir materiales que me compensen mi RSI. Entonces,
no se puede, no puedo estar trabajando con esa incertidumbre, digamos, ¿no? Y sí he trabajado con emprendimientos que tampoco pueden trabajar bajo esa metodología y otros con los que sí, ¿no? Pero yo personalmente no los recomiendo por el tema de la incertidumbre de si sí voy a poder cubrirlo o si no voy a poder cubrirlo. Pero muchas gracias, Ismael, importantísima. Me encanta este tipo de debates en los cursos. Genial. Gracias, Ismael. Lice, Eh, sí, un ratito. esto, Isabel estaba levantando la manito desde hace rato, por favor. Así vamos por orden. Ismael, Adela, no, no era Ismael. ¿Quién estaba levantando la manito? Isabel, Sí. Isabel, ¿cómo está? Yo, Buenas noches, Isabel, licenciada. perdón, buenas noches. Sí, muy, muy buena su presentación. Muchas gracias por toda la información que nos está brindando. Solo aquí en lo que me estaba diciendo de impuestos, yo pensé que eso estaba observando en realidad, Ismael. Hay que tener en cuenta de que para sacar el valor de la facturación, si ustedes quieren aumentarle el 16%, no es multiplicarlo por el 16% al 7 y sumarlo directamente, porque si hacemos el cálculo, va a salir menos lo que se le va a quedar. O sea, si saca el 8.12 es, ¿no? El precio, Eh, le saca el 16%, va a salir otro monto. La fórmula en que en realidad a ver. se saca para que no se queden con menos ingreso en realidad es directamente dividirlo entre si es el 16% menos el 1 menos el 16% que sería 0.84, ¿no ves? Entonces Ajá. uno directamente divide 7 dividido entre 0.84 y le sale, ese sería el monto. Ahora, cuando le saca al 8.33 el 16%, le va a salir 1.3333 y entonces la empresa se queda realmente con la ganancia del 7%. Solo para aclararles esta Bienísimo, cuestión. Isabel. Muchísimas gracias. Gracias por la Licey, aclaración. Nos sirve a todos. Licey, Genial. Sí, Ismael. Licey, Bueno, eso gracias. mismo le estaba diciendo que no te va a salir todito el monto líquido, ¿no es? También la otra fórmula sería más fácil. A ver, 7 bolivianos le multiplicas por 100 y le divides por 84 y también te sale en los ocho eso, punto ¿no? treinta y tres. Sí, te sale eso. Bienísimo. Entonces estábamos debatiendo otra cosa. Yo le entendía otra cosa, Ismael. Pero muchísimas gracias. Bienísimo esa aclaración. Genial. Em, entonces vamos a trabajar como nos están aclarando los compañeros ahí para no tener ni centavos de pérdidas. Entonces multiplicamos por el restante de los, perdón, o multiplicamos por 100 y dividimos por el restante del 16% o directamente lo dividimos entre el 0.84, ¿no? Que es lo que nos acaban de aclarar tanto Isabel como Ismael, si no me equivoco. Muchísimas gracias por la aclaración. Me sirve bastante. Ahora sí, alguien más levantaba la manito. Brian. Antes, perdón, Brian, un segundo, creo que antes había activado su micrófono quien está con el nombre de maestro, ¿puede ser? Sí, bueno, me han distorsionado, bueno, de las ambas explicaciones de Isabel y de Ismael y de usted y casi no le entendí nada ya. Vamos a rebobinar toda esta parte entonces. Vamos a hacerlo. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Borremos todo, hemos llegado hasta ahí. Hasta ahí estábamos claros. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el precio con factura, vamos a considerar la intervención de sus dos compañeros. Lo que vamos a hacer para calcular el precio con factura es este 7 lo voy a dividir entre, si yo considero, por ejemplo, el 16%, sería como hablar de un 0,16 sin considerar el porcentaje, ¿no ven? Entonces, voy a dividirlo entre el restante de esos 0,16, que serían 0,84. ¿Por qué? Porque si hablo de un porcentaje, siempre hablo sobre un 100%, ¿ya? Entonces, si yo tengo que sacarle el 16%, lo que voy a hacer es restar 100 menos ese 16%, que serían 84%. Para poder sacar el precio de venta con factura, voy a dividirlo entre 0,84. Voy a aumentar ese 0, por delante. Voy a dividir entre 0,84 y ahí me sale el precio con factura. Entonces, es de esa manera como vamos a trabajar. No sé si está claro. Ahora sí. Lo que pasa es que hemos estado ahí con diferentes opiniones y efectivamente hemos debido confundir a un montón de personas. Sí, sí, Ahora sí, ¿no? Mejor. Muy bien, gracias.
Ahora vamos con Brian, creo que estaba levantando la manito hace rato. Bueno, sí, algo puntual nomás es sobre la plantilla. Por decirle, para abaratar un poco lo que son los costos de personal, esto está diseñado solo para un producto, ¿no? Por Así es. decirle, en mi caso, yo tengo venta, una que es la venta de tarjetas, otro es la venta de servicios, que es postpago, internet por fibra y también TV por planes postpago, ¿no? Eso, ¿cómo podría aplicar a la plantilla? Digamos, tenía que hacer dos, tres, cuatro plantillas, de acuerdo a los ingresos que genero con cada uno de estos tipos de actividades. Lo que tendrían que hacer en el caso, efectivamente, esta plantilla está diseñada para un solo producto, para una sola variedad, digámoslo así, ¿no? Pero si es que nosotros tenemos varios productos que estamos ofertando, tendría yo que replicar esta planillita que tienen aquí como costos variables. Tendría una planilla de costos variables por cada producto que tengo. Si tengo tres productos, tres planillitas de costos variables, ¿no? Y luego hago una sumita de todos mis costos variables para recién trasladarle a esta parte del costo total. Entonces, es de esa manera como se podría hacer, Brian, Ah, ya, perfecto, muchas gracias. ¿no? Porque solo la de costos variables, ojo, porque los costos fijos se va a considerar para todo el negocio. Entonces, solamente la de costos variables. Ahora sí, vamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a continuar, si es que ya no hay más dudas, con la parte de la inversión, que esta partecita es súper rápida y sencilla. Como les decíamos, la parte de la inversión son todos aquellos activos que nosotros tenemos que considerar para poder funcionar como emprendimiento. Todos, incluyendo una cuchara, incluyendo un cuchillito, lo que ustedes vayan a necesitar y se va a quedar con el emprendimiento para un largo periodo de vida del mismo, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de activo que ustedes tengan, tienen que considerarlo dentro de la parte de inversión. Por ejemplo, aquí nosotros les hemos dividido esta planilla en hemos sectorizado los activos, podríamos decirlo así, que pueden ustedes tener. Por ejemplo, muebles y enseres. Supongamos que muebles y enseres yo necesito una mesa en cantidad, ¿cuántas? Una. Y el precio de esa mesa es, no sé, 200 bolivianos. Luego necesito sillas, unas dos sillas, y el precio unitario. El precio de una silla es, no sé, 80 bolivianos. Entonces, de dos sillas, 160. Ahí se me hace el cálculo solito y aquí el total invertido en muebles y enseres. No voy a tocar nada de lo amarillo, no necesito más muebles y enseres y me paso al siguiente. En el tema de maquinaria, ¿qué tipo de maquinaria yo requiero? A ver, si estoy con mi emprendimiento de los llaveritos, no va a haber ninguna maquinaria que yo requiera. Pero en el caso de que sus emprendimientos sí, no sé, por ejemplo, si estoy en el área de metalúrgica, voy a necesitar una máquina amoladora, no sé, pues cortadora, las máquinas que vayan a necesitar y se van colocando aquí de esa misma manera. El nombrecito de la máquina, cuántas máquinas voy a comprar, si es una en cantidad, y el precio de una maquinita o de no sé, pues, una cortadora o de lo que vayan a colocar ahí. Nada más. Y de esa manera se van detallando el tema de las máquinas, ¿ya? Luego me voy a la parte de equipos. Normalmente, a ver, en el tema de equipos puede ser alguna computadora, no sé, algún equipo si es que yo voy a necesitar, por ejemplo, hacer algún tipo de servicio y necesito algún equipo, no sé, para firmar, cámaras, cualquier activo que ustedes consideren que es un equipo que pueda ayudar a funcionar su emprendimiento, va a ir aquí, ¿ya? En mi caso, como equipo, tampoco necesito nada porque es artesanías, entonces, más que todo, como su nombre lo dice, es más artesanal lo que yo hago y tampoco necesito un equipo como tal, ¿no? Me voy a la parte de herramientas. Aquí sí es donde van a ir todas esas cosas pequeñitas que yo necesito para hacer el producto que estoy creando. En el caso de los llaveros, no sé, a ver qué voy a necesitar. Voy a necesitar un alicate, uno, que está, no sé, 50 bolivianos. Voy a necesitar una pinza cortadora, que es unita igual, que va a estar otros 50. Voy a necesitar, no sé, para pegar quizá la fotito, no sé, una pistola de silicona, que está, no sé, o 40 bolivianos.
Voy a necesitar tijera para cortar, obviamente, una tijera que está a 50 bolivianos. Y creo que nada más en mi caso, ¿no? Pero aquí sí tienen que detallar todas las herramientas que ustedes vayan a necesitar. Como les decía, todo lo que necesiten, así sea pequeñito, ¿ya? Y aquí les va a ser el precio total y finalmente la suma del total invertido. Estos totales se van a trasladar a este resumen o a este cuadro resumen que ustedes tienen acá, ¿ya? Lo que está en amarillo es lo que se ha venido arrastrando desde arriba y lo que está en blanquito nosotros lo podemos llenar. Ahí les hemos puesto la notita de que la inversión es el monto de dinero que utilizas por única vez con la finalidad de arrancar con tu emprendimiento. Aquí yo puedo poner o tener una inversión para un vehículo. Ojo, si es que este vehículo es de uso exclusivo para el emprendimiento, si yo no lo voy a utilizar para uso personal, recién va a ir aquí. Normalmente lo que pasa es que cuando yo tengo un autito personal, ese mismo autito lo utilizo para mi emprendimiento, digamos, ¿no? Pero si no fuese el caso, por ejemplo, ahí, y si ustedes van a comprar, no sé, una motito que va a ser solo para el emprendimiento, recién van a poner el monto aquí. Si no, no se considera, ¿ya? En la parte del terreno. Aquí es, si ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, yo estoy en el área de alimentos y en el área de alimentos me exigen el tema de SENASAC. Para yo sacar SENASAC, tengo que habilitar y establecer un espacio únicamente para producir. Entonces, tengo que considerar un terreno, así sea en mi domicilio, porque ya estoy ocupándolo específicamente para mi emprendimiento. Si es que yo no estoy considerando el terreno, no voy a poder, por ejemplo, hacer una construcción como me pide SENASAC para darme el registro porque no tengo dónde, ¿no ven? Entonces, así sea un terreno que no estoy comprando necesariamente, sino estoy ocupando de mi casa, tiene que contar como inversión porque es parte de lo que ya va a ser del emprendimiento. Entonces, ¿cómo hago el cálculo del terreno? Calculo los metros cuadrados que voy a utilizar para hacer esta construcción y voy a multiplicarlo por el precio del metro cuadrado que esté en la zona, ¿no? Al cual ustedes puedan preguntar un lote actual en la zona. Y ese sería el monto del terreno. Luego, en la parte de construcción, la misma manera, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la construcción en obra fina, el metro cuadrado, según lo que yo quiero hacer? Y lo voy a multiplicar por los metros cuadrados que yo quiero construir. Y ese monto va a ir en construcción. En el caso de que ustedes tengan pensado tener Senasa, obviamente, si no, no, ¿por qué? Si no, pueden considerar un alquiler y ya. Pero ahora, si ustedes dicen, no, yo no quiero pagar alquiler, yo quiero construirme aunque sea un cuarto para estar ahí en ese cuarto, entonces ya tengo que considerar el terreno y la construcción, ¿ya? También activos pueden ser algo no tangible, como por ejemplo los registros de formalización o de constitución legal. Este tipo de registros no son tangibles, pero sí los realizo para poder arrancar con mi emprendimiento en caso de que quiera formalizar, o lo hago durante una sola vez por un periodo largo del emprendimiento. Este tipo de gastos en constitución legal, ahí puedo englobar todo lo que yo voy a gastar, no sé, en sacar, como les decía, el tema de CEPREX, SENASAC, SENAPI, Funda Empresa, entre otros, y la suma total la pongo aquí. ¿Cuánto gastaría realmente en todos mis gastos de constitución legal? Gastos en puesta en marcha es algún tipo de dinero que yo vaya a necesitar para poner en marcha el negocio, no sé, quizá para comprar, no para comprar, quizá para poder pagar a alguien que venga a hacer alguna refacción para que mi negocio pueda abrirse, entonces ya va ahí, ¿no? Por ejemplo, no voy a ponerlo en mano de obra. ¿Por qué? Porque solamente va a ir para hacerme unas refacciones a la pared para que mi negocio pueda abrirse. Entonces, eso va en gastos de puesta en marcha. Si yo necesito, por ejemplo, comprar una manija para la puerta, va a ir en gastos en puesta en marcha, ¿no? Es algo que yo vaya a necesitar solamente para que mi emprendimiento esté listo para arrancar. Y ahí les hemos puesto un cuadrito de otros, porque a veces es necesario, no siempre se planifica todo al 100%, ¿no? Podemos nosotros tener ahí un dinero extra por si algún otro tipo de dinero se vaya a necesitar para la inversión inicial del emprendimiento. Entonces, ahí dejo ese otros y puedo señalar, no sé, en mi caso voy a dejar unos 500 bolivianos en otros, por si acaso, si llegase a pasar algo, y mi monto total de inversión es 1.050 bolivianos, ¿no? En todo lo que yo necesito para poder arrancar con mi negocio. Y es de esa manera como se detalla la parte de la inversión. Aquí también hay algo importante que considerar, que es la depreciación. La depreciación es el valor
que van perdiendo los activos a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Si yo, por ejemplo, me compro hoy día una cocina, esa cocina no va a valer lo mismo de aquí a 2 años. Ya ha perdido su valor y a esa pérdida del valor se le denomina depreciación. Esa depreciación nosotros recomendamos considerarla dentro de los costos fijos. Bueno, dentro de este tallercito de costos no está contemplado el avance de la depreciación por el hecho de que es un poquito más larguito, es otra herramienta que hay que llenar, pero de todas maneras el ICENALE a todos los grupos les comparte esta herramienta de depreciación, que es súper fácil, bueno, para que ustedes puedan guiarse, que es llenar el precio de venta al cual han comprado ese activo. Ahí dice cuántos son los años de vida útil y tienen que llenar cuántos años ya los llevan usando. Y ahí les calcula ya el monto que vale actualmente ese bien, digamos, ¿no? Entonces, ese montito de depreciación se lo puede considerar dentro de los costos fijos. Es decir, nosotros sacamos una depreciación anual. Supongamos que una depreciación anual de 600 bolivianos. Lo que hago para considerarlo dentro de los costos fijos es dividir esos 600 entre 12 meses, ¿no? Porque los costos fijos son por un mes. Y en mis costos fijos pondría 50 bolivianos de depreciación para que yo todos los meses vaya ahorrando esos 50, 50, 50, 50 y cuando llegue ya el momento de renovar esa cocina, porque ya no me sirve, ya tenga el dinero ahí listo de la depreciación que he considerado. Este cuadrito igual se los va a mandar el al, imagino tienen un grupo de WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tengan, para que ustedes igual sepan y consideren que es importante la parte de tener un resguardo por el valor que van perdiendo los activos a medida que va pasando el tiempo. Y es de esa manera como se puede detallar la inversión, ¿no? De la manera más fácil, porque igual hay otras maneras de que nosotros podamos hacer un detalle de la inversión, pero la más sencilla es hacerlo así para que al final lo que nos interesa es saber cuánto yo necesito tener ahí para poder invertir en este negocio. No sé si hay una duda respecto a este cuadrito de inversión, alguna otra consulta, alguna sugerencia para que podamos hacerlo más quizá sencillo, no sé, alguito más. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Licen, Sí, adelante, por favor. los gastos de depreciación es un ahorro, Los gastos de depreciación se consideran como costo fijo. En ya, realidad, pero es un ahorro para reponer. no sé si la palabra correcta sea ahorro, pero al momento de yo estarlo considerando como costo fijo, ya lo voy a cobrar en el precio de venta y ese dinerito yo puedo irlo juntando para cuando necesite renovar ese activo ya tenga el dinero. No sé si respondí la duda, Ismael. Sí, Licen. Gracias, muchas gracias, Ismael. ¿Alguna otra consulta? Participen, por favor, ya no nos queda mucho tiempo, creo que es hasta las 9:30, no sé cómo estaba programado el taller, pero participen, consulten, creo que lo hemos hecho en el tiempo exacto por ahí, nos queda un poquito de tiempo para las consultitas. Adelante, por favor. Creo que todo está claro entonces si no hay consultas. Yo creo que les pueden estar surgiendo las dudas al momento de hacer la plantilla. Sin embargo, las directrices para que puedan identificar los costos fijos, variables, el por qué, la utilidad, etcétera, ya las tienen, ¿no? Incluso antes de la grabación. Así que bueno, si no hubiera consultas, agradecemos a la Licen